Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a explorar una de las fronteras más fascinantes de la neurología actual, la enfermedad de Parkinson. Pero ojo, no como la hemos estudiado siempre. Vamos a meternos de lleno a desentrañar sus síntomas no motores. Va a ser un viaje que nos va a llevar desde las profundidades del intestino hasta las redes más complejas del cerebro. ¿Cuál es nuestra ruta para hoy? Bueno, la idea es de construir por completo la enfermedad de Parkinson. Primero vamos a empezar por redefinir la patología, porque es mucho más que solo temblores. Después nos vamos a poner en modo detective y seguiremos la pista de la enfermedad a través de la cascada patológica de Braak. De ahí exploraremos sus orígenes, que son bastante sorprendentes en el eje intestino-cerebro. También vamos a identificar a esos centinelas silenciosos como la disfunción olfatoria, que nos avisan mucho antes. Y al final, la meta es integrar todo este conocimiento en un nuevo paradigma, uno que nos sirva para el diagnóstico y el manejo en la clínica. Muy bien, empecemos por el principio. Pero a ver, no el principio que nos enseñaron en los libros de texto. La idea aquí es desafiar la visión clásica del Parkinson. Porque, ¿qué tal si la enfermedad en realidad comienza mucho, pero mucho antes de que aparezca el primer temblor? Vamos a rastrear la patología hasta sus orígenes más tempranos. Miren, ese concepto histórico de James Parkinson, la famosa triada motora de rigidez, temblor y bradicinesia, hoy tenemos que decirlo claro, es una reliquia. Es una visión que se queda corta y peligrosamente corta. ¿Por qué? Porque omite por completo una ventana prodrómica crucial. Una ventana donde más de 30 síntomas no motores pueden estar presentes, a veces, décadas antes del diagnóstico. Y aquí está el punto clave, lo que es fundamental para nuestra práctica clínica. La degeneración nigroestriatal es solo la punta del iceberg. Debajo de esa superficie que vemos, ya es una patología sistémica masiva que como clínicos tenemos la obligación de aprender a reconocer. Entonces la pregunta es, ¿cómo le seguimos el rastro a esta patología tan sigilosa? Bueno, afortunadamente no estamos a ciegas. Tenemos un mapa. Vamos a pasar ahora al marco teórico que literalmente revolucionó nuestra comprensión de cómo progresa el Parkinson, la hipótesis de estadificación de Braak. La hipótesis de Braak es brillante, es elegante en su simplicidad. Lo que postula es una progresión ascendente de la patología de la alfa-sinucleína. Piensen en dos grandes puertas de entrada al sistema nervioso. Por un lado, neurotoxinas ambientales que entran por la cavidad nasal y por otro, las que entran por el tracto gastrointestinal. Aquí es donde arranca todo, en los estadios 1 y 2, afectando primero el bulbo olfatorio y el núcleo motor dorsal del vago. Y es justo aquí donde escuchamos los primeros susurros de la enfermedad, esos síntomas autonómicos y olfatorios. Es solo después, ya en los estadios 3 y 4, que la patología llega a la substancia nigra y al mesencéfalo. Y es ahí, solo hasta entonces, cuando aparecen los síntomas motores que todos conocemos. La invasión final, en los estadios 5 y 6, pues es la diseminación cortical que ya nos lleva al deterioro cognitivo. Y justo esta imagen que estamos viendo es, básicamente, una hoja de ruta de la neurodegeneración. Fíjense bien en los estadios 1 y 2. La patología está confinada a la periferia. Esto explica perfectamente esas alteraciones tempranas que tan a menudo se ignoran en el sistema nervioso autónomo y en el olfatorio. Y todo esto ocurre mucho antes de que aparezcan los síntomas motores de los estadios 3 y 4, un punto en el que la sustancia nigra ya ha sufrido un daño considerable. La progresión a los estadios 5 y 6 nos muestra el asalto final al córtex, y de ahí vienen las alteraciones emocionales y cognitivas más tardías. Es sin duda una cascada implacable. Pero lo bueno es que ahora, gracias a Braak, podemos verla venir. Ok, llegamos a la pregunta del millón. ¿Dónde se enciende la primera chispa de toda esta cascada destructiva? Pues fíjense que la evidencia nos está llevando a un lugar bastante inesperado. Muy lejos del cerebro. Nos lleva directo al intestino. Piensen en el nervio vago como una autopista bidireccional. Es como un cable de fibra óptica que conecta el intestino directamente con el cerebro. La hipótesis actual, que de verdad cambia las reglas del juego, es que los agregados de alfa-sinucleína mal plegada se pueden propagar de una manera priónica. ¿Qué significa esto? Que una proteína mal plegada induce a las proteínas sanas a adoptar su misma forma patológica, creando una auténtica reacción en cadena. ¿Y qué dispara todo esto? Se cree que el proceso inicia por la disbiosis del microbioma y la inflamación intestinal. Una vez que arranca, la patología viaja literalmente neurona por neurona a través del transporte axonal desde el sistema nervioso entérico hasta el sistema nervioso central. La evidencia que tenemos de modelos animales es contundente. La alfa-sinucleína de pacientes con Parkinson puede inducir la degeneración nigroestriatal, lo que apoya, y de manera muy firme, un origen periférico de la enfermedad. Y ojo, esto no es solo teoría de laboratorio. Esto lo vemos en la clínica, todos los días. Con una prevalencia que va del 60 al 80%, la disfunción gastrointestinal es un indicador temprano crítico que simplemente no podemos darnos el lujo de ignorar.
Síntomas como la disfagia, la cialorrea, el vaciamiento gástrico retardado y, muy importantemente, el estreñimiento severo pueden preceder por años, incluso décadas, al diagnóstico motor. Son las primerísimas señales de alarma. Y si nos vamos al nivel celular, las células enteroendocrinas son ese puente, ese vínculo de comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central, todo a través del vago. Ok, la pista del intestino es absolutamente crucial, pero no es la única que tenemos. Hay otros centinelas silenciosos. Piensen en ellos como marcadores tempranos y muy potentes que están vigilando las fronteras del sistema nervioso y nos alertan de la neurodegeneración que está ocurriendo por debajo, mucho antes de que la batalla llegue al sistema motor. Y de todos estos centinelas, la disfunción olfatoria es quizás el más leal y consistente. Estamos hablando de una prevalencia superior al 95%. Así que la hiposmia no es un síntoma más, es un reflejo directo de la patología en estadio 1 de Braak. La deposición de alfa-sinucleína empieza en las estructuras olfatorias mucho antes de que siquiera se acerque a la sustancia negra. Este biomarcador, que es potente y precoz, se puede detectar años antes de que aparezcan los síntomas motores, y eso nos da una oportunidad de oro para una intervención temprana. Y la evidencia estadística es francamente abrumadora. El estudio de envejecimiento Honolulu-Asia, que es un estudio longitudinal muy robusto con más de 2.200 hombres, encontró un odds ratio de 5.2 para desarrollar Parkinson en sujetos con baja identificación de olores. A ver, pensemos un momento en lo que esto significa. Una simple prueba de olfato, una herramienta de bajo costo pero de altísima utilidad, puede ser una de nuestras armas más efectivas para el cribado en las fases premotoras. Es, sin lugar a dudas, un cambio de paradigma en la detección. Ahora, junto a la olfacción, tenemos otro marcador prodrómico de una potencia muy similar, el trastorno de conducta del sueño REM, o RBD por sus siglas en inglés. Normalmente, durante el sueño REM, nuestros músculos están paralizados, hay atonía. Bueno, en el RBD, esa atonía se pierde y los pacientes literalmente actúan sus sueños. Como podemos ver en el gráfico, la actividad motora durante el REM es explosiva. El RBD no es una simple curiosidad del sueño, es una señal de alarma con todas sus letras. A menudo aparece años antes que los síntomas motores y trae consigo un riesgo altísimo de conversión a sinucleinopatías, ya sea Parkinson o demencia con cuerpos de Lewy. En esencia, es un factor de mal pronóstico. Perfecto. Ahora vamos a unir todas las piezas de este rompecabezas. ¿Cómo transformamos todo este conocimiento en un nuevo enfoque clínico? Uno que realmente nos sirva. Pues es hora de pasar de un diagnóstico reactivo, de llegar tarde, a uno que sea proactivo y predictivo. Aquí, el punto crucial es el reconocimiento de patrones. No se trata de un síntoma aislado, sino de la constelación de síntomas. La combinación de esta tríada prodrómica, hiposmia, estreñimiento y RBD, tiene que encender todas nuestras alarmas. Esta combinación sugiere un riesgo muy alto de enfermedad de Parkinson prodrómica. Y con herramientas de cribado, como el cuestionario de síntomas no motores, podemos cambiar radicalmente el paradigma hacia un diagnóstico proactivo. El objetivo final, claro, es intervenir temprano, mucho antes de que se produzca esa pérdida masiva e irreversible de neuronas dopaminérgicas. Y todo esto subraya por qué esta conversación es tan vital. En los estadios avanzados de la enfermedad, con frecuencia los síntomas no motores son mucho más incapacitantes que los motores. Literalmente, destruyen la calidad de vida. Así que la detección y cuantificación tempranas de estos síntomas no solo mejoran el pronóstico, sino que también mejoran la supervivencia. Esto, por supuesto, exige un enfoque multidisciplinario, uno que integra neurología, gastroenterología y medicina del sueño. Así que la próxima vez que un paciente se queje de su digestión o de su sueño, hay que escuchar con muchísima atención. Esa queja, que a primera vista podría parecer trivial, podría ser la clave para el diagnóstico más importante de su vida. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las conclusiones clave que nos tenemos que llevar? A ver, punto número 1. El Parkinson es una enfermedad sistémica y empieza fuera de la sustancia negra. Punto 2. Tenemos biomarcadores críticos y muy potentes como la disfunción olfatoria y el RBD, que nos permiten identificar la fase prodrómica. Tercero, el mecanismo central parece ser esta propagación tipo prión de la alfa-sinucleína, desde la periferia hacia el centro. Y cuarto, y quizá el más importante, la identificación temprana de estos síntomas no es un simple ejercicio académico. Es la puerta de entrada para una mejor estratificación del riesgo y ojalá, en el futuro, para terapias dirigidas que de verdad puedan cambiar el curso de la enfermedad. Y miren, esta infografía que tenemos en pantalla lo pone todo en perspectiva de una manera genial. Desde ese 60-80% de pacientes con cambios gastrointestinales que nos apuntan al intestino como una puerta de entrada, hasta el ascenso implacable del alfa-sinucleína a través de los estadios de Braak. Vemos también como más del 95% de los pacientes presentan deterioro olfativo, que es un marcador temprano fundamental,
Y por supuesto, la alta prevalencia de trastornos del sueño como el RBD, que como ya vimos, devastan la calidad de vida. Al final, todo está interconectado en una gran cascada patológica que, como clínicos, tenemos la obligación de aprender a identificar lo más pronto posible. Toda la información que hemos presentado en esta revisión se basó en las referencias clave que pueden ver en pantalla. Son sin duda trabajos fundamentales que están impulsando este cambio de paradigma en nuestra comprensión de la enfermedad de Parkinson. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.